Bendiga, mi hermano. Hace un tiempo, hace ya unos meses, comenzamos a tratar el capítulo 1 del libro de la primera carta del apóstol, de la segunda carta del apóstol Pedro, y vimos que la inclinación de esta carta es precisamente a enrostrarnos el asunto de las herejías. Estábamos bastante claros en eso que pudimos dilucidar acerca de la receta contra la caída, lo que nos planteaba el apóstol Pedro de cómo podemos, si agregamos a la fe algunas virtudes, nosotros pudiéramos estar permaneciendo de pie sin resbalar delante de la presencia del Señor. Pero le habíamos dicho que el enfoque meridiano de toda esta carta es precisamente el ataque a las herejías, a las desviaciones que van a presentar, como dice el apóstol Pedro acá, en la parte que ha leído nuestro hermano Ricardo Arroyo. Con el tiempo se va a presentar, de la misma manera que en el Antiguo Testamento podemos leer, y acabamos de leer hace un par de semanas, ¿verdad, Ricardo? Acabamos de leer en Ezequiel cómo algunos profetas estaban retorciendo la verdad, llamándose a sí mismos profetas cuando no había voz de Dios en ellos. Lo interesante de acá es que el apóstol Pedro no usa el término profeta en este ámbito. Y eso vamos a leerlo de inmediato y vamos a tratar de poner un poquito de atención por lo menos a los primeros 3 versículos de este segundo capítulo. Y vamos a trasladarnos inmediatamente también al capítulo 3, en el cual podemos ver cuál es, nosotros le decimos en español, aquí en Dominicana le decimos cuál es el cuco de Pedro, qué es lo que realmente lo está espantando, qué es lo que él entiende, lo que él está viendo, que nosotros quizás no estemos viendo, pero que él entiende que es algo mayúsculo. Y ese es el tema de la meditación de esta noche, de esta tarde-noche que tenemos con todos ustedes. Me habría gustado que se sentaran más cerquita, pero está bien. Vamos a dejarlo ahí. Volvamos a leer entonces los primeros 3 versículos de este capítulo 2 de esta segunda carta del apóstol Pedro, y hagámoslo con un poquito de detenimiento, yendo despacito para ver cuáles son las verdades en las cuales el apóstol Pedro nos está haciendo hincapié, para que entonces nosotros tengamos algún argumento, algo que debatir. Miren cómo empieza este segundo capítulo. Hubo también falsos profetas en el pueblo, como seguramente habrá entre vosotros falsos maestros. Ustedes saben que no solamente Pedro, y por la confrontación que tuvo con el apóstol Pablo, que es evidente en el libro de Gálatas, sabemos que cuando cualquiera de los apóstoles o de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo salía de Jerusalén e iba a otro pueblo, ¿dónde creen ustedes que era donde se juntaba a estudiar la palabra con las otras personas? ¿Iban a las casas de los inconversos a predicar la palabra directamente o iban a algún lugar en especial? Ajá. ¿A cuál lugar en especial iban? A la sinagoga de los judíos. Entonces, esta carta tiene, a pesar de que es una carta universal, tiene esa connotación de que cuando él dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, ¿a qué pueblo se refiere? Es al pueblo de él, al pueblo a la que él podía dirigirse, y era a los judíos, porque no importa, esto es una carta abierta, es una carta universal. Esto no es una carta a los filipenses o a los colosenses No, es una carta completamente abierta. Entonces eso quiere decir
que cuando el apóstol apunta al pueblo, él está hablando con personas que conocían acerca de los profetas, que conocían acerca del Dios de Israel, y está hablándole como si estuviera hablándole a hermanos de Israel. Por eso entonces él dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Nosotros, como tenemos un solo contexto histórico, nosotros no vacilamos, nosotros sabemos de qué está hablando el apóstol Pedro ahí, porque nuestro contexto histórico es precisamente la palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y cuando habla de profetas, sabemos que está refiriéndose a los profetas que hice alusión hace un ratito, los profetas que se encuentran en el libro, tanto en el libro de Isaías como en el libro de Ezequiel, que dicen, ustedes están hablando cosas que el pueblo no necesita ni merece oír porque esto no viene de mí, dice el Señor. Pero es cuestión de tiempo para que ustedes se den cuenta de cuáles son los verdaderos profetas y cuáles son los que no. Porque el profeta, al decir mentira, va a revelar el futuro. Y si no se revela el futuro, ya sabemos lo que tenemos que hacer con él. Lo interesante de la expresión es que el apóstol Pedro no vuelve y nos dice, hubo falsos profetas entre el pueblo, como ustedes sabían, pero tengan cuidado porque habrán profetas falsos más adelante. Él no usa esa expresión, él usa esta otra expresión. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Eso nos da una idea, ¿verdad?, de que la visión de Pedro, una visión marcada por la presencia del Espíritu Santo, es más que visión, es una revelación del Espíritu Santo. Y al no utilizar ahora la palabra profeta, entonces nos está diciendo que en estos días o en los postreros días ya no vendrán profetas que sean falsos, sino que tenemos que tener cuidado de lo que nosotros vamos a llamar maestros, que son, a la luz de la Escritura, los herederos de esa profecía. Ya no va a haber profeta. El último de los profetas fue Juan, dice nuestro Señor Jesucristo, y quizás el más grande de todos los profetas del planeta, de los que han habido. Pero ahora entre nosotros tenemos multitud de maestros, muchedumbre de maestros. Ahora, a esos maestros que nosotros en la actualidad tenemos y que nos están guiando, a esos es que nosotros tenemos que ponerle el ojo como se lo debieron poner los antiguos a sus profetas. ¿Por qué? Porque ellos introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Cuántos maestros en este momento están hablando evangelios nuevos, llenándole la cabeza a multitud de personas, no pocas, a multitud de personas acerca de verdaderas herejías que quitan la visión, los ojos del feligrés, del cristiano común o el pseudo cristiano común, para posar los ojos en esos profetas, en esos maestros nuevos. Y cómo podemos ver cómo cada vez más se endiosan a personas. Esto es fácil de ver en estos tiempos porque hay corrientes muy delimitadas. El único problema de este tiempo es que las personas a las que ellos arrastran hacia esas herejías son tan numerosas como las personas que están en las otras iglesias. O sea que uno atacar a un maestro de esos es atacar a toda una iglesia. Y eso tiene sus consecuencias, sobre todo para nosotros. Miren, el apóstol Pedro quiere que nosotros sepamos
que las herejías, primero que nada, no son confrontativas, no son radicales. Él usa el término encubiertamente. A ver, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que el apóstol Pedro nos quiere señalar o nos quiere significar cuando nos dice que ellos van a introducir una cosa tan peligrosa, tan mala, tan destructora como una herejía, pero no la van a introducir abiertamente, desveladamente, sino que la van a introducir de manera subrepticia, escondida. La van a someter a los oídos de las personas, pero muy sutilmente. Por eso el apóstol Pablo en su carta nos habla de huecas sutilezas. Porque la herejía en sentido general no es confrontativa, no trata de chocar y acabar con el Evangelio. No, trata de irse a la par del Evangelio, sacando algunas cositas del propio Evangelio, poniéndolas en el oído de todas las personas para que el oído de las personas pueda aceptarlas. Entonces nosotros vemos discusiones de todos los tipos, pero están argumentadas sobre la base de las Escrituras, con cositas muy pequeñas, con verdaderas sutilezas, pero encubiertas en grandes verdades. Herejías de este tiempo, por ejemplo. Herejías que no son sustentables a nivel de la palabra. Pero ¿cuántos maestros en este mundo, en este planeta, en este mismo instante, no están abogando por el diezmo? Ahora, ¿cuánto sustento tiene ese diezmo? Porque ellos se van al Antiguo Testamento y se van desde, desde el propio Génesis, desde Abraham, de los hijos de Abraham, de Abel y Caín, sacan del contexto este asunto y dicen que el problema fue que Caín no estaba dando el diezmo, mientras que Abel sí podía y tenía el deseo de dar el diezmo, y se van por la tangente y mucha gente lo entiende, pero lógico, eso es lo que dice la palabra. Si yo te hago un cuento a ti y te digo que, por ejemplo, a Abel le nacían 100 ovejas o becerros o lo que sea, y él sacrificaba 10 de esas ovejas. Dice, bueno, es lógico, daba el 10%. Pero Caín, que tenía todo el planeta para sembrar, entonces tú dices, ay, que Caín no podía recoger todos esos frutos y no podía dar el 10% de cada cosa, porque ¿cuántos mangos tiene una mata de mango? Como para que Caín cogiera el 10% de esos mangos para entregárselo al Señor. Yo he escuchado predicaciones como esa, sustentando que era imposible para Caín dar el diezmo, mientras que para Abel sí daba el diezmo, y el problema de la muerte de Caín fue precisamente por un asunto del diezmo, de cumplir y no cumplir. Hace muy poco realmente, creo que fue en esta misma semana, oí un reel de Instagram en el que me decía que el pecado de Adán y Eva fue el diezmo. O sea, lo puedo buscar porque yo lo marqué. Dicen que el pecado de Adán y Eva, del fruto del árbol que estaba en el centro del huerto, eso es alusión al diezmo, que fue el robo. Y te estoy hablando no es cualquier persona que lo está diciendo. Esto lo dijo un
pastor hondureño que tiene quizá la iglesia más grande que hay en Estados Unidos ahora mismo. Guillermo Maldonado, no sé si lo han escuchado. ¿Lo han escuchado a Guillermo Maldonado? No, pues googleen ese señor ahí, que ese señor es excelente. Ese es un verdadero ejemplo de lo que es un falso maestro. Ese señor no abre la boca sino para decir algo que tenga que ver con dinero. Y puede tener una predicación de 2 horas y ustedes tienen 2 horas de dinero. Una cosa impresionante. El tipo está bien preparado para hablar solamente del tema de los diezmos. Bueno, entonces me llegó un reel en esta semana precisamente de eso. No tiene todo el aval, todo el caudal de bíblico, el sustento bíblico que pudiéramos derivar del asunto de Caín y Abel, pero miran hasta dónde llegan. Verdaderos, yo diría que portentos de cómo tergiversar las verdades bíblicas, pero también lo utilizan encubiertamente porque tienen asidero hasta cierto punto, hasta donde ellos quieren, pueden alcanzar asidero bíblico. ¿Usted quiere decirme algo, mi hermano Arroyo? Donde hay poco discernimiento, poca capacidad, ahí puedes tú hacer lo que quieras. De esto precisamente es lo que nos habla el apóstol Pedro. Y el quid del asunto es quitar a Cristo de la mira de los feligreses. Si podemos hacer que Cristo quede en un segundo plano, podemos hacer cualquier cosa con la iglesia. No sé de qué manera, me hubiera encantado ver cuáles son las fuentes del apóstol Pedro como para ver, para visualizar. Porque yo estoy seguro que en ese tiempo, en el tiempo en el que el apóstol Pedro está escribiendo esto, casi con seguridad, yo sé que no estaba pasando eso. Porque los apóstoles tenían discernimiento de espíritu. Y no a cualquiera se le permitía predicar en una iglesia o hablar de la palabra. El mismo apóstol Pablo duró 12 años prácticamente solamente estudiando antes de comenzar su predicación. O sea que no era tan fácil. Entonces, por eso quiero decirles que a pesar de que vemos confrontaciones del apóstol Pablo con un mago que quería hacer milagros, ¿verdad?, que quería comprar el Espíritu Santo en sentido general, no vemos que él quisiera aprender la palabra para sacar provecho de ella. Por eso me gustaría saber de dónde, o sea, bajo qué argumentos, cuáles son los mecanismos que el apóstol Pedro tiene como para visualizar lo que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Y es por ello que dice: como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción repentina. Nos toca a nosotros, nos va a tocar a nosotros como nos ha tocado en el pasado muy próximo, ver cómo esas iglesias se desmoronan. Esas iglesias se caen por su propio peso. Es lamentable que las iglesias más grandes han creado una estructura alrededor de esos pastores, porque hay una cosa muy interesante. Estos maestros están aislados. Los maestros de la herejía no son maestros que están al lado de otros maestros. Cuando nosotros vemos desde el siglo XIX, desde 1820, 30 en adelante, hasta el surgimiento de las nuevas iglesias, de las nuevas tendencias eclesiales, nosotros vemos que siempre, desde 1920 para acá, siempre han proliferado estas iglesias que giran en torno a un maestro, a un gran pastor, a una persona que maneja
todas estas estrategias. Pero que muere ese pastor y la iglesia se cae. Esas iglesias no persisten en el tiempo. Porque yo no me imagino, sinceramente. ¿Alguno de ustedes conoce a Cash Luna? Yo no me imagino la iglesia de Cash Luna sin Cash Luna. No hay un suplidor de Cash Luna. Él no puede preparar una persona que haga el trabajo de él o que se invente las cosas que él se inventa. Entonces esa iglesia está destinada a que cuando desaparezca físicamente el pastor Cash Luna o Benny Hinn, ¿qué va a pasar? Se van a desmembrar porque es insostenible. Se sostiene solamente por la visión de un falso maestro. El versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es como si Pedro estuviera viendo lo que está pasando en el día de hoy. A mí no me gusta hablar de nuestros hermanos de las denominaciones. Pero tenemos ahora dentro de nosotros algunas herejías muy interesantes. Por ejemplo, va a estar difícil que yo no mencione gente. Estamos en la moda de una especie de payasos del evangelio. Gente que se paran en un púlpito y duran 1 hora hablando sin utilizar un solo versículo de la Biblia, pero hablando acerca de las personas que están sentadas ahí. Y esas son las iglesias duras de este momento, cuando menos aquí, en República Dominicana. Y una cosa interesantísima, estamos exportando esos talentos. Esos talentos están haciendo eco prácticamente toda Latinoamérica de cosas que comenzaron a producirse aquí y que se están produciendo en este momento acá. Verdaderas herejías. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de esas herejías que yo he denominado, no sé si tenga la capacidad para hacerlo, pero me ha dado por decirle payasescas, cosas de payasos. Vemos como, por ejemplo, hay un culto en una calle de un sector populoso y hay una revolución, es como si hubiera un pleito. Ellos se ponen a correr dentro de ellos, se tiran al suelo, hacen muchísimas cosas que nosotros sabemos que el Espíritu Santo no puede estar en esas cosas. Lo malo es que hay un grupo grande de personas que están siguiendo a esas personas. Ahora hay otro grupo, quizás hasta mucho más grande que ellos, que están viendo lo que esas personas están haciendo. Y ya sea que sean cristianos o no, lo que dicen es, mira lo que hacen los cristianos. Mira de qué forma los cristianos están exponiendo la palabra. Entonces dice acá, que estamos siendo blasfemados por precisamente las personas que están llevando a cabo estas herejías. Entonces a nosotros nos tildan como si fuésemos parte de ese grupo, de ese circo, que ahora mismo es lo más trascendente que tiene la predicación dominicana, hay que decirlo. Es lo que más se ve en las redes sociales. Y ustedes saben que las redes sociales prácticamente dominan todo el espectro de la sociedad, de la cultura dominicana en este momento. No hay una cosa que se vea más, que se exponga más que las redes sociales en este momento. Y usted abre una red social en cualquier momento, abra la que usted quiera, TikTok, Instagram, Facebook, y es casi imposible que usted no vea una predicación o un asunto de esos que esa gente están haciendo en este momento. Usted se va a los comentarios que están dentro de esas
de esas publicaciones y usted ve que el 99% de los comentarios es burlándose acerca de ello. De esto es lo que está hablando acá. Por causa de los cuales el camino de la verdad está siendo blasfemado en este momento. Yo digo, pero Pedro tenía una visión, yo digo, fantástica, preciosa. El versículo 3 nos habla también de cuál es el objetivo de estos herejes. ¿Ustedes se creen que estos herejes hacen esas cosas para ganar adeptos y salvar a personas? Dentro de los objetivos de estos herejes, que no son capaces de hacer una predicación basada en un segmento pequeño de cualquiera de los libros de la Biblia. Ellos lo hacen para salvar almas. ¿Ese es el objetivo que ellos están buscando, salvar almas? Evidentemente que no. Evidentemente que no, porque las almas se salvan cuando uno lleva a las personas a Jesucristo. Pero lo que vemos y lo que podemos ver inmediatamente, si vemos todas estas herejías, es que no están apuntando a Cristo, están apuntando a la persona, al pastor, al maestro. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mi pregunta en esta noche es, esas personas que siguen esa corriente de este mundo, esas personas que no son pocas, señores, estamos hablando de que estas iglesias en este momento son las grandes iglesias que tenemos entre nosotros. Aquí puede haber 20 personas, pero en una reunión de esas personas que están haciendo esos videos para internet, hay siempre por encima de las 100 personas. Y cuando se reúnen en los barrios, lo que yo veo en los videos es que es masiva la feligresía, la pertenencia a esas iglesias y la gente que lo escucha. Mi pregunta en esta noche es, si para ellos hay una segura condenación, ¿qué pasará con las personas que están siguiendo esas enseñanzas en este momento? ¿Cuál es el destino de esas personas? Personas que no se dan cuenta que es por un asunto de avaricia, es un asunto de recolectar dinero para poner bien al maestro, al pastor, para encumbrarlo, para ponerlo por encima de todas las circunstancias. Y eso solamente se logra con dinero. Si no hay chelitos, no hay encumbramiento. A nadie le encumbran que porque sabe mucho de palabra o porque maneja la Biblia. A nadie. El ser humano solamente encumbra a una persona que tiene mayores posibilidades en materia de lo monetario que a otra. Y ese es el objetivo de todos ellos. Reitero, versículo 3, y por avaricia ahora hacen mercadería de todos nosotros. Nosotros no somos más que eso, que personas no, que bienes que un pastor tiene para mejorar su vida, su estatus, su exposición a las redes o a la sociedad en sentido general, que a la vez redunda en más personas que puedan ser convencidas de estas herejías para seguir engrosando las personas que sustentan precisamente su modo de vivir. A partir de ahora y hasta el versículo 9,
El apóstol Pedro nos presenta, y para mí es motivo de mucha preocupación realmente, nos presenta 3 circunstancias en las que el Señor actuó de manera fuerte, definitiva, en contra de personas que estaban llegando a los límites a los que estamos llegando nosotros en este momento. O sea, los 3 episodios que narra el apóstol Pedro acá son episodios en los cuales el Señor tiene que taparse los oídos porque ya no aguanta más. Y nosotros estamos caminando muy cerca de llenarle los oídos al Señor en una 4ª ocasión. Vamos a ver ahora, cuando lo leamos, cuáles son esas circunstancias en las que el Señor llega hasta el tope de su paciencia y se rebosa y tiene que tomar una acción inmediata, ya sea con todo el planeta o con un grupo determinado de personas. Versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, señores, si ni los propios ángeles, con todo el conocimiento, con la cercanía que tienen del Dios y Padre nuestro, una vez pecaron, no fueron perdonados, ¿qué será de nosotros? Sino que fueron arrojados al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, lógicamente, no destruidos, sino apartados para el día del juicio final. Porque habrá juicio inclusive para ellos. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, y aquí le dice pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre todas las personas, o sobre el mundo de los impíos. Ahí tenemos 2 circunstancias. Tenemos la circunstancia del cielo. Los ángeles, como ustedes saben, se amotinaron, se apandillaron con Satanás. Y el Señor en esa circunstancia hizo lo que tenía que hacer. Cortó una 3ª parte de los ángeles y los mandó a prisiones de tormento. Los reservó hasta el día del juicio. La primera circunstancia. La segunda circunstancia, ya estamos nosotros. Vemos el mundo. El mundo, si leemos la historia de Noé, se pervierte hasta que todo el pensamiento del hombre es de continuo al mal. ¿Qué voy a hacer en esas circunstancias? Dice el Señor. Vamos a empezar de nuevo. Entonces envía el diluvio y salva al pregonero de justicia por su gracia. Qué lástima que mi hermano Toñito no está acá en el día de hoy. Por su gracia, no por algo que Noé haya hecho o haya dicho. O no porque precisamente los hijos de Noé eran lumbreras. O las esposas de los hijos de Noé merecieran quedarse fuera del diluvio. Ni hablar acerca de la esposa de Noé. Porque habrá quien diga, no, Noé no se salvó por él, se salvó por la esposa. Versículo 6. Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ahora yo quiero que ustedes me digan quiénes son esos que habían de vivir impíamente.
porque esto es, el asunto de Sodoma y de Gomorra es, dice el apóstol Pedro, un ejemplo. Léanlo ahí para que lo lean conmigo si quieren. El asunto de Sodoma y de Gomorra no es más que un ejemplo para personas que posteriormente iban a vivir impíamente, a olvidarse de Dios, a hacer lo que su concupiscencia, su íntimo deseo les mandaba. ¿Quiénes son esa gente? ¿Recuerdan a alguien en la historia que haya sido merecedor de esto, de este ejemplo de Sodoma y Gomorra? Dígame. Abraham y Lot habrían de vivir impíamente, es lo que tú me estás diciendo. Ya, pero yo te dije que el apóstol Pedro, después de Pedro me dicen, o sea, Pedro está aquí en este pedazo de la historia, Sodoma y Gomorra está ahí atrás, allá con Lot y Abraham. Entonces Pedro, mirando para adelante, dice esto que te voy a leer. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciendo a cenizas y poniéndolas, por ejemplo, a los que habían de vivir impíamente. ¿Quiénes son esa gente? Nosotros, es para nosotros. Ese ejemplo de Sodoma y de Gomorra está a punto de cumplirse de nuevo, pero ya no como una ciudad. Ya no es como una ciudad que el Señor va... nuestro pensamiento es exactamente igual al pensamiento de Sodoma y Gomorra. Ya no podemos llevar una Biblia a una universidad, a una escuela pública, ni siquiera a una escuela privada. Ya tú no puedes presentarte en una escuela y decirle, yo quiero dar una clase de... No, espérate. Vamos a ver el currículum. Pero sin embargo están dejando que se eduque en sexualidad a nuestros niños. Eso es Sodoma y Gomorra. Y eso hace que se le llenen los oídos a nuestro Padre. Que se le explote el tímpano a nuestro Padre. Y cuando llegan ahí, miren los 3 ejemplos que han puesto. Cuando se llega a ese punto, es fuerte lo que viene. Es borrar para empezar de nuevo. Es recoger un foniuna, un remanente, un resquicio, y arrancar de nuevo desde cero, que no sabemos cuántas veces lo ha hecho en la historia. Sabemos por la Escritura que cuando menos estas 3 veces se ha presentado, pero realmente no sabemos lo que el Señor ha hecho posteriormente a esto. Él no lo ha revelado. Pero es posible que hasta lo haya hecho en algunas otras ocasiones previamente. Es posible. No estoy diciendo que eso sea así. ¿Okay? Solamente que me imagino que el Señor nos está poniendo claros en esta etapa en la que estamos viviendo. ¿Tú querías decir algo, mi hermano Arroyo? Ajá. Tú estás convencido de que ya el día del juicio, el día del Señor ya está a la puerta y... el rapto e inmediatamente lo otro. O sea, el Señor no nos va a dar otra oportunidad como para que empecemos de nuevo, que arranquemos de nuevo con otro nuevo pueblo, otro nuevo Adán, otro nuevo Noé. No, ya se acabó y esta es la última que nos queda. Pero la verdad es que estamos viviendo, como dice Pedro, impíamente, señores. Si tuviéramos como el granito de mostaza, la semillita de mostaza del cristianismo aquí sembrado, esto estuviera lleno de gente por temor. Estuviera lleno de gente. Y yo le busco al menos 10 lugares aquí mismo en Villacón que tienen muchísimo más gente que nosotros en este momento. Y no están hablando de Biblia. Y no están hablando del Señor. Están viviendo impíamente. Versículo 7. Y libró al justo Lot
abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lo que el apóstol Pedro nos está regalando acá es el arca de Noé. Nos está diciendo, Noé fue revelado por Dios para que hiciera un arca y metiera a algunos animales y algunas personas ahí para salvarlos. Ahora, en el caso de Lot, dice Pedro, Lot es nuestra arca. Porque Lot, con su conducta, nos está diciendo cómo nosotros nos metemos al arca. ¿Qué dice de Lot? Lo que nosotros deberíamos estar haciendo ahora, lo que nos corresponde a nosotros, es lo que dice de Lot, Pedro en esta fracción. Dice, y libró al justo Lot, que estaba abrumado por las cosas que estaban pasando a su alrededor en esas ciudades. Dice acá, léanlo bien, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este señor Lot, dice el apóstol Pedro, moraba entre ellos, mas al mismo tiempo afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ay de nosotros. Si nosotros vemos las cosas malas, las cosas nefandas que están haciendo los inicuos y nos quedamos callados, o peor que eso, nos arrimamos para gozarlas, para sentirnos bien cuando ellos se sienten bien haciendo las cosas que nosotros sabemos que están mal. ¿Nos salvaremos de la destrucción de Sodoma y Gomorra en esas circunstancias? Evidentemente que no. No habrá salvación para nosotros. La única manera, dice el apóstol Pedro, de que nosotros nos salvemos de alguna manera es si nosotros tomamos la actitud que tomó Lot. Una actitud de gente justa. Una actitud de incontaminación. Una actitud de pesar, de dolor. Pero la verdad, nosotros estamos llegando a un punto en el que prácticamente nos estamos haciendo inmunes al pecado. El apóstol Pablo habla acerca de la cauterización de nuestros corazones. Tenemos el corazón cauterizado. Vemos como a cualquiera lo asesinan por ahí o les roban y nos reímos de eso. No nos produce el pesar que tiene que producirnos. De la misma manera, vemos personas que están perdidas en el mundo, pero la verdad, no somos capaces de ir y hablarle de Cristo. Demostrarle que hay un evangelio que puede salvarlo, sacarlo de la conducta en donde está. Y es cada vez menos, estamos siendo arrinconados. Estamos construyendo lo que se ha de llamar, lo que se ha llamado las iglesias peceras. ¿Tienen ese concepto? ¿Alguien ha oído ese concepto? El concepto de iglesia pecera. No. Ok, voy a explicarlo rápidamente porque ya se me pasó el tiempo. Una iglesia pecera es una iglesia que cada día se pone más bonita. ¿Se entiende? Una iglesia que cada día físicamente le cambian los sillones, le cambian el revestimiento, la pintan, le ponen más luces, ¿verdad? Le ponen más equipos de sonido, más pantalla, para que los pececitos que están ahí adentro se sientan bien.
pensando en que la gente del mundo que anda por ahí va a ver alguna vez esa iglesia pecera y va a saltar y se va a meter en la iglesia porque la iglesia está bonita. Cuando somos llamados o hemos sido llamados a pescar nosotros fuera. Pero les digo una cosa, esas iglesias peceras a veces dan mucho de qué hablar. Y uno se queda pensando, pero estas iglesias peceras están llenas de gente. Aun cuando nosotros sabemos que es un interés exclusivamente mercurial. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Amén. Hasta aquí yo creo que ya hemos explicado un poquito acerca de esto. Si hay la otra oportunidad, vamos a seguir hablando acerca de este asunto de las herejías y vamos a compartir un poquito del capítulo 3, en donde el apóstol Pedro marca claramente lo que él quiere decirnos en este tiempo. Dios les bendiga.